Insultó a un cliente común y corriente y después descubrió que el dueño del lugar era Clint Eastwood. El sol atravesaba los grandes ventanales de Sierra Grille, un modesto pero animado restaurante en Carmel by the Sea, California. No era un lugar de lujo, pero tenía su encanto. Un poco rústico y moderno. El tipo de lugar que a los lugareños les encantaba en una cálida tarde de jueves. Para Ana, una camarera de 24 años que intenta llegar a fin de mes, el encanto no fue suficiente para suavizar su frustración. Su turno había sido un desastre desde el momento en que había iniciado. La mesa 7 necesita más aderezo, gritó una camarera. Ana ni siquiera levantó la vista mientras escribía el último pedido en su bloc de notas. Su cola de caballo se balanceaba mientras corría de una mesa a otra, haciendo malabarismos con quejas sobre filetes poco hechos, cuentas divididas y pedidos de bebidas olvidados. Para colmo, había tenido que lidiar con 3 clientes maleducados en la última hora, cada uno de los cuales le había dejado solo unas pocas monedas como propina. Cuando un hombre de unos 80 años entró y se sentó tranquilamente en una mesa de la esquina, Ana ya estaba nerviosa. Parecía alguien a quien no le importaban mucho las apariencias, camisa de franela ligeramente arrugada, vaqueros descoloridos y un sombrero Stetson muy usado que descansaba sobre la mesa. Sus botas parecían haber recorrido décadas de caminos de tierra. Ana lo miró de arriba abajo y sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. Genial, murmuró en voz baja. Otro que probablemente pedirá un café y me dejará $1. Pero no podía evitarlo para siempre. Su compañera de trabajo le dio un codazo y le susurró, «Tienes la mesa 12». Ana suspiró y agarró su bloc de notas, realizando su sonrisa ensayada mientras se acercaba. «¿Qué puedo ofrecerte hoy?», preguntó, con un tono que demostraba la impaciencia. El hombre levantó la vista y sus ojos penetrantes escrutaron su rostro por un momento. Había algo sorprendentemente familiar en él, pero Ana no lograba identificarlo. «Solo una hamburguesa», dijo con calma. Su voz era baja y áspera, con un peso que parecía imponer respeto. «Burger». «Lo entiendo». «¿Algo más?», preguntó Megan, golpeando con el bolígrafo el bloc de notas. «No, señora», respondió él, tocándose ligeramente el sombrero. Ella puso los ojos en blanco mientras caminaba de regreso a la cocina, murmurando, «Señora, ¿en serio?», en voz baja. Pero cuando entró en la cocina, no pudo evitar la sensación de que algo en él llamaba la atención. No era como los demás clientes, grosero, exigente o despectivo. Había una tranquila confianza en él, casi como si estuviera observando y esperando algo. Ama no le dio importancia. Era solo otra mesa, otro pedido, otro $1. Pero no tenía idea de lo equivocada que estaba. Ana regresó a la mesa 12 con la hamburguesa del hombre. Después de unos minutos, el plato cayó sobre la mesa con menos cuidado del que solía poner. Estaba agotada y su sonrisa era más forzada que nunca. El hombre no pareció darse cuenta, o si lo hizo, no lo dejó ver. «Aquí tienes», dijo Ana, apartándose un mechón de pelo de la cara mientras colocaba la botella de ketchup junto al plato. «¿Algo más?». El hombre miró la hamburguesa y luego a ella. «No, esto se ve bien. Gracias». Sus palabras fueron educadas, pero había una firmeza en su tono que hizo que Ana se sintiera extrañamente cohibida. Se quedó allí un momento, sin saber por qué no había pasado ya a la mesa de al lado. Había algo en su actitud que la molestaba. Tal vez fuera la calma, la compostura inquebrantable. Todos los demás en el restaurante se quejaban, chasqueaban los dedos o corrían de un lado a otro como locos. Pero él no. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó de repente, inclinándose sobre el borde de la mesa. Ella no pudo evitarlo. «No, no lo soy», respondió él simplemente, cortando su hamburguesa por la mitad con deliberada precisión. «Eso pensé», dijo ella, sonriendo de nuevo. El sombrero lo delataba. Parecía que hubiera salido de una película del oeste. Por primera vez, el hombre sonrió. No era una sonrisa completa, solo una leve curva en sus labios. «Algo así», dijo.
Ana esperaba que se pusiera a la defensiva o se enojara, pero no lo hizo. Eso la frustró aún más. Estaba cansada de ser educada, cansada de contener sus pensamientos. «Sabes», dijo, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, «la mayoría de la gente de aquí no aparece luciendo como si acabara de salir de un rancho». No respondió de inmediato, sino que dio un mordisco medido a su hamburguesa. Luego, después de un momento, dijo, «Supongo que no soy como la mayoría de la gente». Las palabras eran simples, pero tenían un peso que Ana no esperaba. Sintió un atisbo de vergüenza, pero rápidamente la disimuló. «Bueno, disfruta de tu comida», dijo, levantándose de la mesa y alejándose antes de que él pudiera decir nada más. Estaba segura de que había dicho la última palabra, pero mientras limpiaba otra mesa cercana, notó que él la observaba, no de una manera espeluznante, sino con una expresión que la hizo sentir como si la estuvieran evaluando. Incluso la juzgaron. Era inquietante y no podía entender por qué la molestaba tanto. Pero algo en esa mirada pronto cambiaría el curso de su día y su vida de maneras que nunca imaginó venir. La hora del almuerzo comenzó a disminuir y el restaurante se quedó más tranquilo. Ana finalmente tuvo la oportunidad de recuperar el aliento. Se apoyó en el mostrador y miró las cosas en su teléfono mientras vigilaba sus mesas. Su mirada se dirigió a la mesa 12, donde el hombre estaba terminando de comer. No parecía tener prisa, bebía agua a sorbos y miraba el restaurante con tranquila curiosidad. «Hola, Ana», le dijo su compañero de trabajo, John, mientras pasaba por allí. ¿No es extraño lo tranquilo que está ese tipo? Como si lo estuviera asimilando todo. Ana se encogió de hombros. «Sí, bueno, algunas personas tienen todo el tiempo del mundo». John se rió entre dientes. «Tal vez sea famoso o algo así». «Me resulta familiar, ¿no?» Ana puso los ojos en blanco. ¿Famosa? Sí, claro. Si él es famoso, entonces yo soy la reina de Inglaterra. John enarcó una ceja, pero no insistió. Ana no estaba de humor para especulaciones ociosas. En cambio, tomó la cuenta para la mesa 12 y se acercó, decidida a que la interacción fuera breve. «Aquí tiene su cuenta», dijo, colocándola sobre la mesa con una leve sonrisa. «Cuando estés listo». El hombre miró el cheque, pero no lo tomó de inmediato. En cambio, la miró y sus ojos penetrantes se clavaron en los de ella. «¿Disfrutas de tu trabajo?», preguntó con voz tranquila pero deliberada. La pregunta tomó a Ana por sorpresa. Ella dudó y su sonrisa de práctica vaciló. «Está bien», dijo ella encogiéndose de hombros. «Es un trabajo, ya sabes». Él asintió lentamente, con expresión indescifrable. «Un trabajo es lo que uno hace de él», dijo después de un momento. «Pero parece que hoy llevas muchas cosas encima». Ana sintió que se le sonrojaban las mejillas. ¿Quién era él para comentar su actitud? Se cruzó de brazos a la defensiva. «Mira, he tenido un día duro, ¿vale? No todo el mundo tiene derecho a sentarse a comer hamburguesas y a dar consejos de vida». Para su sorpresa, el hombre no pareció ofenderse. En cambio, se reclinó en su silla, con una leve sonrisa en los labios. «Está bien», dijo. «Pero a veces la forma en que tratas a la gente en esos momentos dice más sobre ti de lo que crees». Ana sintió que una punzada de ira le subía al pecho. ¿Le estaba dando un sermón? Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, él se levantó y metió la mano en el bolsillo para sacar la billetera. «Te dejo con ese pensamiento», dijo, dejando unos cuantos billetes sobre la mesa. «Gracias por la comida». Mientras caminaba hacia la puerta, Ana murmuró en voz baja, «Sí, lo que sea, vaquero». Pero justo cuando llegó a la salida, sucedió algo extraño. La gerente, una mujer seria llamada, salió apresuradamente de la oficina de atrás. Su rostro se iluminó cuando vio al hombre y le extendió la mano con entusiasmo. «Eastwood, no te esperaba hoy», dijo Sofía, con voz llena de respeto. Ana se quedó helada. Se le encogió el estómago mientras repetía el nombre en su cabeza.
Eastwood. Clint Eastwood. Giró la cabeza rápidamente hacia la puerta y abrió mucho los ojos al verlo girarse brevemente para estrecharle la mano a Sofía. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un instante, una mirada cómplice cruzó entre ellos antes de que él saliera por la puerta. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que no solo había insultado a un cliente modesto. Había insultado al dueño del restaurante. Ana se quedó petrificada en el sitio, con el bloc de notas fuertemente apretado en la mano. Se quedó mirando la puerta. Clint Eastwood acababa de entrar y su mente estaba dando vueltas. ¿De verdad había ignorado a Clint Eastwood? ¿Al Clint Eastwood? Y no solo eso. Era el dueño del restaurante. Su corazón empezó a latir con fuerza cuando Sofía se volvió hacia ella. Ana. La llamó, haciéndole señas para que se acercara. ¿Puedes creerlo? Señor. Eastwood pasó por aquí hoy. Ha estado muy ocupado últimamente. No lo he visto en semanas. Ah, sí, eso es. Wow, tartamudeó Ana, su voz apenas era más que un susurro. Sofía no pareció notar la incomodidad de Ana. Estaba demasiado ocupada hablando efusivamente. Sabes que este lugar significa todo para él. Está muy atento a cada detalle. Aquí hay algo que él personalmente aprobó. Es por eso que siempre le recordamos al personal que dé lo mejor de sí. Nunca se sabe cuándo pasará por allí. Ana sintió que el aire de la habitación se había evaporado. Repitió cada palabra que le había dicho, cada comentario sarcástico, cada mirada de desaprobación. Sus mejillas ardían de humillación. ¿Estás bien?, preguntó John, notando el rostro pálido de Ana. Creo que necesito un minuto, murmuró Ana, retirándose a la sala de descanso tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Dejó escapar un suspiro tembloroso y se hundió en una silla. ¿Cómo pudo haber sido tan inconsciente? Había estado trabajando en Sierra Grill durante 2 años, y en todo ese tiempo, nunca se había molestado en prestar atención a las historias sobre el misterioso propietario. Si lo hubiera hecho, tal vez lo hubiera reconocido, o al menos lo hubiera pensado 2 veces antes de hablar de más. Su mente daba vueltas, pero había un pensamiento que se destacaba en ella. ¿Y ahora qué? Pero Ana no tenía idea de que Clint aún no había terminado con ella. Al día siguiente, Ana llegó al trabajo con un nudo de ansiedad en el estómago. No había dormido bien y cada vez que pensaba en la actitud tranquila de Clint Eastwood y en la mirada que le dirigió al marcharse, repasaba mentalmente los acontecimientos del día anterior. Se encogió. ¿Y si le contaba a Sofía su actitud? ¿Y si la despedían? No podía permitirse perder ese trabajo, no con el alquiler que debía pagar en 2 semanas y con sus préstamos estudiantiles acumulándose. Pasó la primera mitad de su turno evitando el contacto visual con Sofía y haciendo todo lo posible para mantener contentos a sus clientes. Sonriendo, disculpándose, rellenando las bebidas antes de que alguien tuviera que pedirlo. Fue el mayor esfuerzo que había puesto en su trabajo en meses. Cuando llegó la hora del almuerzo, el restaurante estaba lleno de actividad. Ana estaba limpiando una mesa cuando escuchó la inconfundible voz grave que no había podido olvidar. Bueno, parece que hoy estás ocupado. Se giró bruscamente y vio a Clint Eastwood de pie cerca del mostrador, con las manos descansando casualmente en los bolsillos. Iba vestido de forma muy similar al día anterior, pero esta vez su presencia se sentía aún más imponente. Se le hundió el corazón. Forzó una sonrisa nerviosa, tratando de pensar qué decir. Señor. Eastwood. Hola. No sabía que volverías tan pronto. Inclinó la cabeza ligeramente, su expresión era indescifrable. Me gusta comprobar cómo están mis lugares de vez en cuando. Eso mantiene a todos alerta. Ana tragó saliva con fuerza, con las palmas de las manos sudorosas. Bien. Bueno, todo va de maravilla hoy. Él asintió levemente y luego miró alrededor del restaurante. Lo veo, pero pareces un poco tensa. Ella se quedó paralizada. Por supuesto que se dio cuenta. Probablemente se dio cuenta de todo. Yo lo hice ayer.
Él levantó una mano y la detuvo a mitad de la frase. No hay necesidad de disculparse, dijo con calma. No estoy aquí para hacerte la vida más difícil. Ella parpadeó, sorprendida por su respuesta. ¿No lo eres? No, dijo con voz firme. Pero creo que hay una lección aquí. Nunca sabes con quién estás hablando ni por lo que puede estar pasando. Un poco de amabilidad ayuda mucho. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Ella no sabía cómo responder, así que solo asintió, sintiendo que se le formaba un nudo en el pecho. Mira, yo también he tenido días malos, continuó Clint, suavizando su tono. Pero la forma en que manejas esos días dice mucho sobre quién eres. Y créeme, la gente se da cuenta. Podía sentir que su rostro se ponía rojo. Sus palabras no eran duras, pero golpeaban más fuerte que cualquier regaño. No estaba tratando de avergonzarla. Estaba tratando de enseñarle algo. Gracias, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Lo digo en serio. Le dedicó una pequeña sonrisa. De nada. Solo recuerda, cada interacción es una oportunidad. Úsala bien. Dicho esto, se quitó el sombrero y se fue, dejando a Ana parada allí, abrumada por una mezcla de emociones. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de algo que no esperaba, el deseo de ser mejor. Durante las semanas siguientes, Ana no pudo quitarse de la cabeza las palabras de Clint. Se repetían en su mente cada vez que pisaba el restaurante. Cada interacción es una oportunidad. Aprovéchala. Al principio, no sabía cómo empezar a hacer cambios. No era del tipo que sonreía falsamente o se deshacía en elogios a los clientes como hacían algunos de sus compañeros de trabajo, pero la actitud tranquila y la sabiduría serena de Clint habían tocado una fibra sensible. No tenía que fingir ser alguien que no era. Solo necesitaba mostrar un poco más de paciencia, un poco más de cuidado. Así que empezó de a poco. Cuando una madre agotada con 3 hijos derramó un refresco sobre la mesa, Ana no suspiró ni puso los ojos en blanco. En cambio, agarró un trapo, sonrió y le dijo, no te preocupes. A los mejores nos pasa. Cuando una pareja de ancianos le pidió que repitiera los platos especiales 3 veces, no dejó traslucir su frustración. Se los explicó con paciencia y hasta añadió sus propias recomendaciones. ¿Y lo que más la sorprendió? Cuanto más se esforzaba por tratar a la gente con amabilidad, mejor se sentía. Una tarde, casi al final de su turno, Sofía llamó a Ana a la oficina. A Ana se le retorció el estómago de los nervios cuando entró, temiendo lo peor. «Llevas un tiempo trabajando aquí», comenzó Sofía, cruzando las manos sobre el escritorio. «Y últimamente he notado un cambio en ti. Uno bueno». Ana parpadeó, sin saber cómo responder. «Oh, gracias. No sé qué lo provocó», continuó Sofía, «pero lo que sea que estés haciendo, sigue así. Los clientes también lo han notado. Uno de ellos incluso dejó un comentario el otro día, elogiando su servicio». Ana sintió que se le hinchaba el pecho con una mezcla de orgullo e incredulidad. No esperaba que nadie notara sus esfuerzos, y mucho menos que los reconociera. Al salir de la oficina, una sonrisa se dibujó en sus labios. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras cerraba con llave el restaurante, miró el cartel de la entrada. Ya no era solo un trabajo. Era un lugar donde podía crecer, aprender y tal vez hasta marcar una diferencia. Y todo se lo debía al tranquilo vaquero que había entrado en su casa una tarde ajetreada y le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Porque a veces las interacciones más pequeñas tienen el mayor impacto y cada momento es una oportunidad para convertirse en alguien mejor. Si esta historia te inspiró, haz clic en me gusta y compártela con alguien a quien le vendría bien un poco de aliento. Y no olvides suscribirte para recibir más lecciones de vida reales e historias que nos recuerdan a todos que debemos ser un poco más amables cada día.